Hola muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos dedicados a instalaciones de sistemas operativos en otros idiomas. Vamos a trabajar con MS2 6.2 y Windows 3.1 en japonés. Os he traído ya instalaciones de este tipo al canal. Estuvimos viendo recientemente cómo trabajar con Windows 3.2 en chino. Y bueno, pues hicimos un repaso a cómo se podían introducir caracteres chinos en ese sistema. Hoy vamos a hacer lo mismo con estos dos sistemas, tanto con MS2 como con Windows 3.1. Os voy a hablar también un poquito de lo que son, bueno, pues los métodos de escritura en japonés y cómo podemos escribir caracteres japoneses en estos sistemas operativos 2 y Windows tan primitivos. Bueno, ¿en qué PC vamos a trabajar? Pues un ordenador que ya he traído muchas veces al canal, un Toshiba Satellite 320 CDT, procesador Pentium, 96 MB de RAM, que es totalmente compatible de manera nativa con MS2 y Windows 3.1. ¿Qué vamos a hacer exactamente en este vídeo? Pues vamos a aprender a instalar los dos sistemas. Realmente, bueno, la instalación es compleja porque vamos a ver evidentemente caracteres en japonés. Os voy a ir diciendo los diferentes pasos en qué consisten. Vamos a instalar MS2, luego vamos a hacer una revisión pequeñita del entorno, a aprender cómo movernos por él, y luego vamos a aprender también a escribir caracteres japoneses en MS2, que es realmente muy curioso y que yo nunca lo había hecho. Y luego vamos a instalar un Windows 3.1 en japonés. Vamos a ver un poquito el entorno, en qué consiste y qué diferencias puede traer con la versión, vamos a decir, pues española o en inglés. Y luego también vamos a aprender a introducir caracteres en japonés en este idioma. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues encendemos nuestro PC retro. Vamos a empezar con MS2 6.2 en japonés. Esta distribución viene en 6 disquetes y la instalación debe hacerse desde disquete. Podríamos intentar hacer una instalación desde CD-ROM, os he traído ese tipo de medios al canal, pero aquí lo vamos a hacer de manera estándar, ¿vale? Podéis grabar las imágenes de disquete a soporte físico y hacer una instalación, y si no, bueno, pues utilizáis máquina virtual. Bueno, fijaos aquí cómo comienza la instalación de MS2. Empieza a hablar en inglés, pero corriendo, y aquí lo estáis apreciando y luego vamos a ver un poquito más las diferencias. Cambiamos a modo gráfico. Ya sabéis que MS2 normalmente trabajaba en un modo de texto con caracteres ASCII. Pero claro, evidentemente para poder mostrar texto en japonés, pues eso no nos vale. Y MS2 debe cambiar a modo gráfico, ¿vale? Siempre que trabajemos con un MS2 en un idioma de este estilo, pues cambiamos a modo gráfico. Por eso es que, bueno, pues la instalación consta realmente de 6 disquetes, porque va a tener que tener mucha más información, juegos de caracteres, métodos de introducción de teclado y cosas complejas, ¿no? Bueno, ya os digo que consta de 6 discos. Bueno, aquí nos aparece la primera imagen, y aunque parezca mentira, bueno, pues aquí lo primero que se nos pide es que digamos qué tipo de teclado físico tenemos, porque evidentemente dependiendo del teclado con el que vayamos a trabajar, pues vamos a poder introducir unas cosas u otras. Las opciones aparecen ahí abajo, aunque realmente no se ven, ¿vale? Podéis llegar a utilizar, y yo lo he hecho alguna vez y lo he traído, bueno, pues ya lo he comentado alguna vez en el canal, el traductor de Google, bueno, pues trae de cualquier móvil o cualquier smartphone, trae bueno, pues la posibilidad de utilizar la cámara y luego seleccionar el idioma. Y con eso, bueno, pues podemos llegar poniendo el teléfono delante y viéndolo a orientarnos de lo que está poniendo, ¿vale? Pero bueno, yo os lo voy a intentar explicar en la medida de lo posible. Bueno, aquí simplemente nos pide el método de introducción de teclado, como os he comentado, y tenemos 3 opciones. Si pulsamos la tecla Space, y si os dais cuenta ahí aparece y se ve, bueno, pues accedemos a un teclado en inglés con 101 teclas, es decir, vamos a poder utilizar nuestro teclado inglés para introducir caracteres, ¿de acuerdo? Si tenemos un teclado y en japonés, bueno, pues evidentemente podemos utilizar ese teclado en japonés. Hay ahí otros 2 métodos de introducción de teclado que son ya para teclados directamente en japonés, que es un teclado AX, ahí lo veis, y un teclado que pone 106. Como no tenemos teclado en japonés, vamos a darle al espacio y pasamos a lo que es, bueno, pues la carga del sistema. Continuamos, ¿de acuerdo? Pues fijaos que lo primero que hace es pedir la entrada de teclado. Es tan importante que si no es que no podemos seguir continuando con la instalación, ¿no? Bueno, llegados aquí aparece ya la pantalla de bienvenida MS2 6.22. Aquí nos dice que para instalar MS2 presionemos entrar. Para ayuda, pues presionar F1. Si le damos a F1 se nos muestra evidentemente una ayuda, aquí la estáis viendo totalmente en japonés, ¿no? Y si queremos salir, presionar F3. Como queremos instalar, le damos al intro.
Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ahora mismo el disco duro este de aquí está sin preparar, ¿vale? Lo podemos preparar de manera externa con cualquier sistema de particionamiento. Acordaos que MS2 únicamente trabaja con FAT16, pero yo lo voy a hacer todo directamente desde el propio instalador. Tenemos el disco sin particionar y entonces, bueno, pues lo tenemos que particionar y formatear. Aquí simplemente la primera opción nos da la opción de particionar el disco y la segunda opción de salir. Bueno, pues nos vamos a la primera opción, le damos al intro y particiona, y ya está. Y aquí nos dice que mantengamos el disco 1 de setup y presionemos intro para reiniciar el sistema. Una vez que se particiona, pues tenemos que volver a reiniciar el sistema para que MS2 coja bien las unidades de disco, ¿no? Venga, pues le damos al intro y comienza aquí otra vez lo que es la fase de inicio de nuestro MS2. Comienza simple en inglés, ahí veis modo de texto, y pasamos ya a modo gráfico. Luego vamos a ver realmente que cuando trabajamos con modo gráfico el tamaño de la pantalla cambia, ¿vale? No solo estamos cambiando lo que son los caracteres y el tipo de caracteres, sino que también estamos utilizando un formato de pantalla diferente. Bueno, volvemos otra vez aquí al comienzo y tenemos que volver otra vez el método de introducción. Pues le damos a la tecla de espacio. Vamos a trabajar con teclado en inglés 101 teclas. Bueno, entramos otra vez en la pantalla de instalación y ahora ya directamente empieza a formatear, ¿vale? Ya detecta que tenemos nuestro disco particionado correctamente y comienza lo que es el formateo. Esto tarda un montón, dependiendo evidentemente del tamaño de vuestro disco, de la velocidad de vuestro PC y todo. Fijaos aquí que va por el 1%. Bueno, pues vamos a dejar a que termine de formatear y continuamos con la instalación. Bueno, una vez que acaba de formatear entramos en esta pantalla de aquí. Esta pantalla simplemente lo que nos permite es cambiar la fecha y la hora y luego decirle qué teclado vamos a emplear. Ya lo hemos estado eligiendo al principio cuando hemos elegido durante el arranque, pero ahora es el momento de configurarlo en dos, ¿no? Pues vamos a emplear el teclado en inglés 101 teclas porque no tenemos teclado en japonés. Si lo tenéis la suerte y tenéis un PC con teclado en japonés, pues probar otro tipo de teclado que será muy interesante verlo, ¿no? Venga, nos vamos abajo y le damos al intro. Aquí nos aparece otra ventana de resumen. Bueno, pues aquí simplemente nos pide una ruta para instalar. Fijaos que ahí no utiliza la contrabarra, utiliza el símbolo de si es tan raro japonés, que es como una especie de Y con varias líneas, no sé cómo se llama evidentemente ese símbolo, ¿no? Luego tenemos aquí la posibilidad de instalar una impresora, ahora mismo está puesto como no, y luego nos dice si queremos emplear el método de introducción o de traducción al japonés. Si decimos que no, pues no vamos a poder emplear letras japonesas, así que lo vamos a dejar como está. Le damos a siguiente. Y venimos a otra pantalla de configuración. Bueno, aquí son diferentes configuraciones para el método de introducción de japonés, que no vamos a entrar en ello. Luego vamos a ver que esta primera opción que está aquí, de hecho, es la que nos va a permitir traducir los caracteres del cristiano, vamos a llamarlo así, o del teclado en inglés o español, al japonés. Es lo que él llama el método de escritura Romaji. Luego cuando hablemos un poquito de los métodos de escritura, porque voy a hacer una pequeña introducción para entender esto un poquito mejor, bueno, pues vamos a ver que el Romaji es el método que existe para poder traducir caracteres latinos a caracteres en japonés, y aquí es donde podemos configurarlo, ¿de acuerdo? Hay otros métodos de introducción, está también el kana y otro tipo que no vamos a ver ahora mismo. Bueno, esta pantalla lo vamos a dejar todo por defecto, no nos vamos a complicar. Le damos al intro y nos dice que va a comenzar lo que es la fase de copia de archivos. Son 6 disquetes, acordaos. Le damos al intro y veis ahí cómo comienza la fase de copia, y además, bueno, pues nos va poniendo ahí las típicas cosas que aparecían para ir mientras leyendo y que nos entretuviéramos un rato, ¿no? Bueno, la copia de archivos es lenta, trabajamos desde disquete y son 6 discos, así que vamos a simplemente a ir introduciendo los discos según nos los vaya pidiendo, y cuando finalice la instalación pues reiniciamos y entramos ya en MS2. Pues nada, ya está aquí acabando, fijaos, ya ha acabado, y simplemente lo que tenemos que hacer es retirar el disquete y bueno, pues proceder a hacer el primer reinicio, entrar en 2. Venga, le damos al intro y reiniciamos. Venga, pues arrancamos nuestro MS2 por primera vez desde el disco duro y primero comienza lo que es la fase de texto y enseguida carga, y lo estáis viendo, la fase gráfica, ¿no? En la fase gráfica es donde vemos ya los caracteres en japonés. Bueno, vamos a escribir dir. Fijaos que ahora mismo podemos escribir con caracteres normales y corrientes, latinos o en cristianos. ¿Por qué? Porque lo hemos configurado así durante la instalación. Durante la instalación hemos seleccionado un teclado inglés 101 teclas, porque no tenemos teclado en japonés. Si lo tenéis en japonés, hombre, pues lo suyo es ponerlo en japonés y empezar a probar. Pero esto tiene una ventaja, y es que podemos llegar a escribir caracteres latinos y luego vamos a ver un poquito más adelante cómo escribir caracteres en japonés. Si os dais cuenta, el 2 este de aquí lo que hace es cargar un driver que es bilingüe y que nos permite mostrar caracteres en la pantalla en japonés y en latín. Por eso estamos viendo los dos tipos de caracteres a la vez, ¿no?
Nos vamos a meter dentro de la carpeta de DOS, hacemos un dir /w/p y vamos a mostrar el contenido. Bueno, esta distribución de MS2 en japonés es muy extensa, ocupa 10 megas, muchísimo más que una distribución normal, y me preguntaréis ¿por qué? Pues porque aquí tiene que haber drivers en japonés, tiene que haber diccionarios de japonés, tiene que haber mapas de caracteres en japonés y luego métodos de introducción de teclado. Y entonces pues tiene un montón de drivers .sys, ahí los podéis ver, y un montón de ejecutables que normalmente pues no están en una distribución normal. También existen, ya lo vamos a ver y es muy curioso y me ha llamado mucho la atención, pues una serie de ficheros que están duplicados y que tienen dos versiones. Vamos a hacer fdisk. Si escribimos fdisk y le damos, pues fijaos que arranca fdisk en japonés. Siempre algunos caracteres, lo que son marcas, MS2, copyright, Microsoft, ese tipo de cosas, y por supuesto números, pues están en cristiano, ¿no? Pero el resto de cosas de información están en japonés. Si le damos, pues podemos ir particionando si sabemos japonés, ¿no? Claro, si no sabemos japonés, existe otra alternativa, ¿vale? Y yo creo que es por eso por lo que vienen archivos duplicados, que es fdisk 2. Bueno, pues si le damos, fijaos, arranca el fdisk en cristiano y seguimos trabajando sobre modo gráfico. Ahora vamos a ver que realmente podemos intercambiar entre modo gráfico y modo de texto de manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, ya os digo que esto es una cosa que trae esta versión. Vamos a salir de aquí, me diréis, bueno, y los demás en comandos de MS2 pues son los típicos. Si escribimos, por ejemplo, ver, pues vemos la versión de MS2 620. Si le damos a mem, pues mostramos la memoria del PC, evidentemente con caracteres japoneses, ¿no? Si hacemos scandisk y le damos al intro, pues se nos escanea el disco con interface en japonés. Bueno, fijaos que una cosa muy curiosa, y esto me ha llamado también la atención, este archivo también tiene una versión, entiendo yo, que en inglés, que es ScanDSK2. Si le damos al intro, se nos arranca. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no nos muestra los caracteres, y yo no sé esto por qué es. No sé si es un problema con la configuración del MS2, que hay que cambiar alguna cosa, es un problema de este sistema con este PC, con este hardware, con esta gráfica, pero yo entiendo que esto debería cargar el MS2, al igual que hemos visto con fdisk, el scandisk en inglés, pero no lo hace, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos también MSAV. Si le damos a MSAV, el Microsoft Antivirus licenciado de Central Point, pues se nos abre un Central Point también en japonés. Si en algún momento digo chino, me perdonáis porque se me puede ir la pinza, ¿no? Bueno, le damos aquí y se pondría a escanear, ¿no? Bueno, pues es curioso, ¿no? Ver cómo funciona el interface en japonés. Bueno, vamos a salir de aquí. No sé cómo se sale, a veces me lío, ¿no? Tenéis siempre, vamos a darle un momentito a Edit, vamos a darle a Edit es el editor de textos, ¿no? De MS2, también está por supuesto en japonés. Siempre los menús, si le damos a Alt F y nos movemos por los menús, pues tenemos siempre una letra resaltada que nos puede servir un poquito a veces de ayuda, ¿no? Para saber esa opción que es, y no, pues podéis recurrir al traductor de Google. N, pues abrir un nuevo archivo, o nuevo archivo, o abrir un archivo existente, S, salvar, P, imprimir, esto no sé lo que es, ¿vale? Ahora mismo, X es salir, bueno, pues de esta manera podemos ir viendo un poquito. Luego a veces, bueno, pues tenemos también atajos de teclado que también aparecen, fijaos en cristiano, es curioso eso, y que también nos pueden dar una pista, ¿no? Bueno, vamos a abrirnos un archivo, pues por ejemplo, un archivo en japonés, nos vamos a readme J, también está duplicado. Fijaos que hay muchos archivos que están duplicados, ¿no? Versión normal y versión japonesa. Venga, pues le damos aquí y se nos abre un archivo de ayuda, entiendo yo, de MS2. Aquí, totalmente en japonés, abre lo que son, pues, nombres de archivos y marcas y cosas así, ¿no? Adaptec, ese tipo de cosas, o comandos de MS2, fijaos ahí, aparece device, pues eso aparece en cristiano, ¿no? El resto de explicaciones y de cosas aparecen en japonés. Muy interesante y muy curioso. Bueno, vamos a salir de aquí y os voy a mostrar una pega que he encontrado, ¿vale? Vamos hacia atrás y nos vamos a darle a mouse. Bueno, yo tengo aquí dos mouse, el mouse de Microsoft y el driver de mouse de ZTmouse. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si arrancamos, yo tengo ahora mismo conectado un mouse por PS2, nos dice que ha instalado el driver, pero ¿qué es lo que pasa? Si nos metemos dentro de Edit es una aplicación de MS2 normal que normalmente trabaja con ratón, pues no funciona, ¿vale? Por mucho que lo mueva, el ratón no funciona. Me diréis, bueno, a lo mejor es que no está funcionando, no es compatible con tu ratón o simplemente no ha quedado bien instalado. Bueno, pues ahora vamos a comprobar que realmente el ratón está instalado. ¿Qué es lo que pasa? Está buscando información y me he enterado de que, bueno, pues normalmente los drivers normales de ratón no trabajan con estas versiones en japonesas o simplemente no son capaces de trabajar con estos entornos gráficos y estos comandos, pues por ejemplo Edit o otros programas de MS2, ¿vale? No es capaz de funcionar la cosa y no funciona. Bueno, pero ¿cómo comprobamos que realmente está funcionando? Bueno, pues fijaos aquí, llegamos a un punto muy interesante de este sistema y es la posibilidad de intercambiar entre modo gráfico y modo de texto. Esto se hace con un comando que se llama chep.
Si ponemos chep y ponemos ahora mismo US, es decir, vamos a decir modo americano o modo inglés, y le damos al intro, pues fijaos que volvemos otra vez al modo de texto. Este es el modo de texto normal, aquí no hay japonés por ningún lado. Nos vamos a meter en el edit. Evidentemente el edit ahora nos aparece en inglés, ¿no? Y fijaos aquí, tenemos ratón, no he hecho nada, el ratón aquí funciona, ¿vale? Pero no funciona bajo la versión en japonés. Bueno, ¿qué es lo que ocurre si nos vamos a un archivo de estos en japonés y le damos? Pues que realmente, evidentemente, no es capaz de mostrar los caracteres en japonés y nos aparece así como si estuviese codificado, ¿no? Bueno, pues es muy curioso esto, no me digáis. Bueno, pues el ratón funciona, el problema es que en el entorno gráfico de Japón pues no funciona, ¿no? Si nos vamos otra vez al entorno de japonés, ¿cómo hacemos eso? Pues ponemos chep y ahora ponemos JP y le damos al intro, pues entramos otra vez en modo gráfico, fijaos aquí, y con caracteres japoneses. Bueno, pues no me digáis qué cosa más curiosa, ¿no? Vamos a ver un momentito los archivos de configuración para que veáis cómo son, que son bastante más complejos. Autoexec.bat no cambia mucho. Vamos a meternos dentro. No tengo ratón, así que os tengo que señalar con el cursor. Bueno, pues carga Smart Drive, los comandos típicos para, bueno, pues implementar lo que es el prompt del sistema, el path, el entorno temporal y luego carga lo que es las opciones regionales. Y fijaos aquí abajo que autoexec.bat lo que hace es cargar durante el arranque el chep.com en japonés. Es decir, si ahora nosotros eliminamos esto, podemos entrar en modo automáticamente siempre en inglés, ¿no? Y luego cambiar a modo japonés manualmente cuando queramos. Bueno, pues esa sería una opción de trabajo, ¿no? Vamos a salvar los cambios y nos vamos a meter a el config.sys. Bueno, pues nos vamos a config.sys. Y fijaos aquí, bueno, esto ya sí que cambia, ¿vale? Config.sys es muchísimo más complejo que una instalación básica de MS2 porque aquí carga un montón de drivers para poder trabajar en japonés. Tenemos este que pone billing.sys. Este es el driver bilingüe que nos permite mostrar gráficos o caracteres gráficos, porque siempre estamos trabajando en modo gráfico, ¿vale? Ahora mismo, cuando trabajamos en modo japonés, en caracteres japoneses y caracteres latinos, ¿no? Luego tenemos Heimen.sys, carga 2 en memoria alta, nos carga también o nos habilita el controlador de memoria expandida, ¿vale? Memoria extendida, memoria expandida, y luego fijaos aquí empiezan a cargar un montón de drivers para trabajar en japonés. jphone.sys, jdis.sys, jkb.sys, tenemos aquí también msi mec.sys. Esto es un driver que nos permite, bueno, pues realizar el cambio o la introducción de caracteres japoneses, es lo que se llama el método de introducción. A ver si lo encuentro, el Input Method Editor, ¿vale? Que es el método de introducción de caracteres japoneses, y luego pues aquí nos carga un par de diccionarios. Fijaos aquí, msimer.dic, esto es un diccionario en japonés, y msime.dic, otro diccionario en japonés. Bueno, pues para poder trabajar con el entorno gráfico en japonés y las letras en japonesas, que ahora lo vamos a ver, necesitamos habilitar todo este conjunto de drivers. Si no habilitamos nada, podemos llegar a arrancar nuestro MS2 directamente en inglés sin habilitar ningún tipo de driver. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y lo vamos a hacer pues si a alguien le interesa o simplemente, bueno, pues trastea y no logra arrancar luego el sistema correctamente. Bueno, pues podemos hacer controlar suprimir, vamos a hacerlo. Y vamos a pulsar durante el arranque el método de la tecla de F8 para entrar en lo que es, bueno, pues la configuración avanzada de MS2 que nos permite elegir qué drivers se van a cargar o no durante el arranque. Fijaos que arranca Starting MS2 y ahora nos empieza a preguntar qué drivers queremos cargar. Y le vamos a decir no a todo. No queremos cargar config.sys, no queremos cargar setdeper, no queremos cargar el driver bilingüe, no queremos cargar heimen.sys, ni mm386.exe, ni los drivers en japonés. ¿Vale? Tampoco queremos cargar ANSI ni los diccionarios. ¿Queremos procesar autoexec.bat? Pues no, tampoco. Y nos carga MS2 622, bueno, en este caso 620, ¿no? Y estamos trabajando en inglés. Si hacemos un dir, pues trabajamos en inglés. Bueno, pues esta sería una manera también rápida de arrancar nuestro sistema en inglés, teniendo la versión en japonés y sin tener que tocar ningún archivo de configuración, ¿no? A través del menú de inicio avanzado de MS2. Acordaos, durante el arranque, presionando la tecla F8. Bueno, pues vamos a reiniciar otra vez, vamos a entrar otra vez en nuestro MS2 en japonés. Ahí estáis viendo cómo arranca otra vez nuestro MS2 japonés,
cambia a modo gráfico, y lo que vamos a hacer va a ser ver cómo introducir caracteres japoneses. Os voy a explicar primero un poquito por encima en qué consisten los métodos de escritura en japonés. Yo no sé nada de japonés, lo he tenido que aprender para hacer este vídeo, espero no explicarlo mal. Si alguien sabe japonés y estoy cometiendo una barbaridad o digo tonterías, pues me lo corregís en los comentarios sin ningún tipo de problemas. Pero yo creo que es interesante entender un poquito cómo funciona, porque luego vamos a intentar ver cómo meter algún carácter y tenemos que entender, sobre todo a la hora de trabajar con Windows. Vamos a ello. Bueno, pues mirad aquí, os he puesto aquí una diapositiva, una información de los 3 métodos de escritura que utilizan los japoneses. Los japoneses, cuando escriben un texto, mezclan caracteres de varios métodos de escritura. ¿Cuáles son? Bueno, pues ahí están puestos hiragana, kanji y katakana. Luego vamos a hablar del romaji, que es otra cosa diferente, ¿vale? Bueno, el método hiragana es una escritura fonética en que cada carácter representa una sílaba y se utiliza para escribir, bueno, pues partículas gramaticales, conjugaciones verbales y adjetivales, y también para escribir palabras que no tienen traducción en otro método de escritura, que es el kanji, ¿vale? Que es el método un poco más sofisticado, vamos a decirlo así. Bueno, ahí os he puesto una palabra siempre debajo del método de escritura, escrita con el método de escritura correspondiente. Tenemos la palabra hola, ahí la estáis viendo. En hiragana, pues son esos caracteres que están ahí. Los caracteres hiragana son unos caracteres que son bastante curvos y bastante simples, ¿no? Y siempre a la derecha os pongo, bueno, pues cuál es la traducción fonética de esos caracteres en hiragana, en ese caso konichiwa, ¿no? Konnichiwa. Konnichiwa significa hola en japonés, traducido al español, y se escriben con esos caracteres en hiragana. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a veces las palabras en hiragana tienen un correspondiente en kanji, que es el otro método de escritura. No todas, ¿vale? Algunas no las tienen, las que solamente trabajan con un método de escritura, pues solamente existen en ese método, ¿de acuerdo? Bueno, el siguiente método de escritura que tienen los japoneses es el método de escritura kanji, que viene adoptado del chino. Es un método más complejo con caracteres más parecidos a los chinos. Es una escritura que ya no es fonética, es semántica de significado y de conceptos. Y se utiliza para escribir sustantivos, raíces de verbos y adjetivos. Y ahí tenéis un ejemplo. Fijaos que es muy diferente la palabra escrita en kanji de la palabra escrita en hiragana. Cuando trabajáis un poquito, y yo nada más he trabajado para este vídeo, os dais cuenta de la diferencia enorme de caracteres que hay, ¿vale? No tiene nada que ver los caracteres kanji con los caracteres hiragana. Bueno, pues la palabra que está puesta ahí en kanji significa, se traduce por japonés, y se escribe fonéticamente como Nihongo, ¿vale? Nihongo es japonés y se escribe de esa manera en kanji. Y por último, existe otro tercer método de escritura, que es el método katakana, que es una escritura también como la hiragana fonética y se utiliza solamente para palabras extranjeras, onomatopeyas y nombres científicos. Ahí tenéis una palabra típica katakana, que es ordenador. Ordenador es una palabra, vamos a decir, moderna, científica, ¿no? O viene de otro idioma, PC o computer, ¿no? Ahí veis el escrito, bueno, pues lo que es la fonética, computa, y luego tenéis ahí la palabra escrita con caracteres katakana, que si os dais cuenta, pues es una cosa rara, no es ni hiragana ni tampoco kanji, ¿no? Los kanji realmente, si no te fijas, parece chino. Hiragana a veces da la impresión de ser coreano, y el katakana, pues un poco también lo mismo, ¿no? Bueno, pues con estos 3 métodos de escritura los japoneses escriben todos los textos, mezclando caracteres. Cuando nosotros hacemos aquí un dir, pues esos caracteres que estáis viendo ahí abajo de la palabra dir contienen caracteres en hiragana y caracteres kanji, y es posible que también, no lo sé, contengan caracteres katakana, ¿vale? Bueno, pues de esta manera los japoneses escriben. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a intentar escribir con nuestro PC y no tenemos un teclado en japonés, y entonces necesitamos un método de traducción. El método de traducción se encarga de traducir los caracteres latinos a base de fonética en caracteres japoneses, y eso se hace con un alfabeto que se llama el alfabeto romaji. El romaji, que es la última de las opciones que os he puesto ahí, voy a poner otra vez aquí la diapositiva, bueno, pues es el alfabeto latino que representa los sonidos del japonés. Es decir, cuando nosotros decimos konnichiwa, eso no es latino, pero tampoco es japonés. Si escribimos konnichiwa, estamos escribiendo en romaji, ¿vale? Es lo que yo entiendo, ¿de acuerdo? Ya os digo que con mis escasísimos o nulos realmente conocimientos de japonés. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando queramos escribir? Y luego lo vamos a ver más claro en Windows que aquí en MS2, un carácter o una palabra en japonesa, vamos a escribir en romaji, y el PC, con el método de introducción, se va a encargar de traducir esos caracteres a caracteres hiragana o kanji o katakana, dependiendo de lo que estemos escribiendo, ¿de acuerdo?
Ahí tenéis un ejemplo también de escritura en romaji que es arigato, que significa gracias, ¿no? Arigato, pues es gracias en romaji. Bueno, pues ahora sí, volvemos a nuestro MS2 y vamos a empezar a introducir caracteres japoneses. Venga, pues vamos a empezar a escribir caracteres en japonés. Bueno, para escribir caracteres en japonés tenemos que activar la barra de introducción de idioma. Eso se hace con la combinación de teclas Alt Graphics y contrabarra. Si pulsamos las dos teclas a la vez, se nos abre esa barra amarilla con un montón de caracteres en japonés y luego unos caracteres ahí a la derecha también en japonés en color azul, ¿no? Bueno, la barra esta yo no sé cómo se utiliza, nada más he aprendido cosas muy básicas, fundamentalmente a meter caracteres en latino, vamos a llamarlo así, o en romaji, y luego, bueno, pues traducirlo directamente al japonés, ¿no? Esta barra yo entiendo que es personalizable y a lo mejor se puede personalizar según vamos escribiendo, cambiar el método de introducción o lo que sea, yo no he averiguado cómo se hace y luego, o simplemente a lo mejor el método de introducción únicamente se puede cambiar a través del autosec.bat y del config.sys, lo desconozco, ¿vale? Yo os voy a explicar lo que he descubierto. Bueno, os voy a mostrar, y aquí lo estáis viendo, pues una imagen con varias palabras que vamos a utilizar a la hora de escribir en japonés. Son 6 palabras. Las palabras traducidas en castellano, ahí las estáis viendo, son japonés, hola, adiós, gracias, flor de cerezo y tren. Y esas palabras tienen sus correspondientes formas en 3 métodos de escritura. La primera palabra que aparece es el método de escritura romaji. El romaji es lo que vamos a utilizar para escribir y luego el sistema se va a encargar de traducirlo a los otros 2 métodos de escritura que están ahí, que son hiragana y kanji, ¿vale? Es decir, la palabra japonés que veis ahí en primer lugar, en romaji se dice nihongo, es la traducción fonética, lo que nosotros vamos a escribir en el teclado en latín, y luego vamos a poder cambiar esa palabra que hemos escrito a hiragana, ahí estáis viendo los símbolos en hiragana, y luego a romaji, ¿vale? Fijaos que es muy diferente el método de escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues os voy a dejar esa imagen ahí fija para que podáis ir comprobando que las palabras que vamos escribiendo son esas mismas, o si no son, bueno, pues ver qué es lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a escribir. ¿Cómo se escribe? Pues vamos a escribir la palabra japonés en japonés, ¿no? Tenemos que recurrir al romaji. Escribimos nihongo. Le damos a la N, porque vamos a escribir nihongo, según está puesto ahí, ¿no? Bueno, pues aparece una letra N, fijaos, pero la siguiente letra que escribamos ya nos cambia el método de escritura y empieza a traducirlo a hiragana, fijaos ahí. Nosotros seguimos escribiendo en latín normal, ¿vale? Hemos escrito NI y ahora ponemos ongo. Pues venga, escribimos ongo. Y fijaos que nos aparece ya la palabra completamente traducida a hiragana. Podéis comparar con el cartelito en blanco y los caracteres son exactamente los mismos. Puede cambiar un poquito el formato, pero los caracteres son exactamente iguales. Bueno, me diréis, y ahora para ponerlo en kanji, ¿cómo podemos hacerlo? Pues le damos al espacio. Y en cuanto le damos al espacio, fijaos que cambia el método de introducción y ahora eso es kanji, ¿vale? Me diréis, bueno, no coincide eso que está puesto ahí con lo que tú has escrito. No importa, eso será otra forma. Vamos a dar otra vez al espacio. Fijaos, ahora ya cambia, ¿vale? Y lo que está puesto ahí coincide exactamente con lo que yo he puesto ahí en el cartelito blanco, ¿no? Bueno, pues eso es la palabra japonés, nihongo, traducido en kanji. Si le damos otra vez, nos aparece la barra con las 3 opciones que hemos introducido. La primera, que es totalmente diferente, la segunda, que es esta que tenemos ahí escrita, arriba en azul, y la siguiente pues será otra forma muy parecida, a lo mejor pues significa japonesa o japónico o lo que sea, ¿no? Una palabra, yo no sé japonés y no sé muy bien esto en qué consiste, pero más o menos es una intuición, ¿no? Entiendo que será otra forma parecida a la palabra japonés. Bueno, si le damos a una de ellas, la marcamos en amarillo y le damos al intro, pues se queda introducido en nuestros caracteres en kanji, ¿no? Vamos a escribir otra palabra, por ejemplo, hola. Pues le damos un espacio y escribimos konnichiwa. Le damos a la K y seguimos introduciendo caracteres en romaji, ¿no? Konnichiwa. Bueno, pues fijaos que lo que hemos escrito ahí es exactamente lo mismo que aparece en el cartel en blanco y significa hola, en hiragana, ¿de acuerdo? Ahora queremos escribirlo en kanji, pues vamos a darle al espacio a ver si logramos encontrar esos caracteres que están ahí. Yo esas traducciones las encontré, lo que está en blanco, y lo puse traduciendo, buscándolo en traductor, ¿no? Es posible que también lo haya traducido mal o lo haya yo copiado mal. Bueno, pues según esto, si cambiamos de hiragana a kanji o a otro método de introducción, la verdad es que esto parece, fijaos aquí, hay 2 caracteres, esto parece kanji, este primer carácter, pero esto parece hiragana, ¿no? O a lo mejor es katakana, no lo sé. Bueno, no coincide, vamos a darle más veces, a ver si logramos que aparezca. Bueno, pues ahí aparece, cuando pulsamos varias veces, una combinación con un montón de caracteres,
pero realmente ninguna de esas se parece a lo que yo he escrito ahí. Bueno, pues lamentablemente ese carácter en kanji pues no existe, o yo lo he copiado mal, o no coincide con lo que aparece aquí, ¿no? Bueno, pero podríamos introducir la siguiente palabra. Vamos a la siguiente palabra, adiós. La palabra adiós en principio no tiene traducción en kanji, se utiliza únicamente en hiragana. Vamos a poner sayonara en romaji. Sayonara. Si os dais cuenta, cuando vamos escribiendo a veces sí que se muestran los caracteres en latino, ¿eh? Bueno, pues ahí vemos sayonara en hiragana, y si os dais cuenta coincide perfectamente con lo que yo he puesto ahí. Vamos a dar al espacio. Bueno, pues ahí nos dice que no se usa, y si le damos espacio, pues yo no sé esto si significa otra cosa diferente o una cosa parecida a adiós, o simplemente es un kanji muy antiguo que ya está en desuso y no se usa, ¿no? Yo encontré que esa palabra no se usa en kanji, pero sí que existía, eso sí que lo encontré. O sea, existe el vocablo en kanji, pero está en desuso o es muy, no sé, muy anticuado y ya nadie lo usa, ¿no? Bueno, pues podemos así escribiendo. En cualquier momento, si estamos en una de las formas, podemos darle al escape y volvemos a la forma anterior, ¿de acuerdo? Venga, pues le damos al intro y lo dejamos escrito. Vamos a poner ahora la palabra gracias, que es arigatou. Venga, pues arigatou. Bueno, pues si os dais cuenta, totalmente, exactamente coincide igual con lo que yo tengo puesto ahí en hiragana, ¿no? Le vamos a dar aquí a la palabra al espacio. Bueno, pues al darle al espacio, esto sí que está escrito en kanji y coincide exactamente con lo que yo os he puesto ahí, ¿vale? Que ya os digo que está cogido de un traductor. Podemos darle también otra vez al espacio y nos muestra otras formas. Aquí lo estáis viendo, ¿no? 3 formas diferentes. Ya os digo que en cualquier momento con el escape podemos volver a la forma anterior. Bueno, pues así vamos escribiendo palabras. Flor de cerezo, pues venga, vamos a poner sakura. Sakura en romaji. Pues en hiragana perfectamente, coincide perfecto, ¿no? Vamos a darle al espacio y cambiamos a kanji. Bueno, pues este es el simbolito de kanji, ¿no? Si le damos otra vez al espacio, pues nos aparecen aquí otros simbolitos kanji que entiendo que tienen que ver aquí, y en hiragana también. Esto parece katakana, no lo sé, la verdad. Que tienen que ver con la flor de cerezo, entiendo yo, ¿no? O con algo parecido a eso. Bueno, pues de esta manera podríamos ir introduciendo, ¿de acuerdo? O dándole el espacio cambiamos entre hiragana y kanji, y luego si le damos más veces, pues se nos abren estos menús aquí abajo amarillos para introducir más caracteres o más formas, que yo como no tengo ni idea, pues no sé explicaros, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente, si hemos escrito una cosa en japonés y le damos al intro, pues nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo, intentando ejecutar un comando que tiene ese nombre y que no existe, ¿no? Eso que aparece ahí abajo, pues es simplemente que nos está diciendo que no existe ese comando. Bueno, si queremos salir de aquí y volver al idioma cristiano normal y corriente, pues volvemos a presionar Alt Graphics y contrabarra y salimos. Y ahora ya podemos otra vez escribir en MS2 normal y corriente. Bueno, alguien me puede decir, pues está muy bien, vamos a crearnos un directorio. Nos podemos crear aquí un directorio que se llama prueba, ¿no? Pero este directorio, ¿qué le pasa si hacemos dir? Pues que está en latín o en cristiano. Pero alguien quiere escribir esto en japonés y quiere, bueno, pues llegar a escribir un directorio en japonés. ¿Se puede hacer eso? Pues sí que se puede. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ponemos MD de hacer un directorio y abrimos la barra de introducción en japonés. Y ahora ponemos, por ejemplo, densa, que significa tren. Lo escribimos en romaji, ¿no? Densa. Esto es en tren, fijaos ahí, no sé si lo he puesto bien, vamos a escribirlo otra vez. Densa. Venga, pues le damos al intro, metemos nuestro carácter o nuestra palabra en japonés y le damos al intro. Y como estamos escribiendo MD, pues él lo interpreta con el intérprete de comandos, y si hacemos ahora un dir, salimos de aquí y hacemos un dir, pues fijaos ahí que nos aparece nuestro primer directorio, pero ya no está en cristiano, ahora está en japonés, ¿no? Muy curioso, podemos escribir nombres de directorios y por supuesto nombres de archivos en japonés. Vamos a meternos dentro del edit. Venga, nos metemos dentro del edit. ¿Se puede escribir en japonés dentro del edit? Pues sí que se puede. Vamos a hacer Alt Graphics y contrabarra, nos aparece la barra y ahora escribimos, por ejemplo, Sakura. Le damos al intro y escribimos en japonés, ¿vale? Y así podemos ir escribiendo. Vamos a poner Konnichiwa. Bueno, pues Konnichiwa en hiragana. Y ahora le damos aquí a la barra de espacio y podemos escribir en kanji, ¿no? Pues le damos a kanji, buscamos lo que sea, no sé qué significa esto.
y aparecen los caracteres en kanji. Bueno, pues de esta manera podemos escribir. Claro, la introducción con este método de introducción es muy lento porque realmente estamos traduciendo con un teclado en cristiano a japonés. Los japoneses no escriben así, tienen su teclado en japonés, evidentemente no tienen los miles de caracteres que entiendo yo que tendrá este idioma, pero se apañarán de alguna manera, desconozco cómo lo hacen, porque el teclado pues estará limitado a 100 teclas, 100 y pico teclas, y a partir de ahí pues escribirán sus palabras en japonés, ¿no? Bueno, pues hemos visto más o menos cómo funciona esto y cómo podemos escribir bajo MS2, bajo símbolo de sistema y con cualquier editor de textos en modo gráfico, escribiendo palabras en japonés. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues voy a restaurar una imagen con este mismo MS2, pero que ya contiene algunos programillas. Vamos a ver algunos pegas a la hora de ejecutar programas bajo MS2, un juego, y luego también vamos a instalar Windows, a ver cómo bueno, pues podemos trabajar con Windows en japonés, qué diferencias tiene con el Windows en español o en inglés, y también vamos a ver cómo introducir ahí bueno, pues los caracteres, que realmente es muy curioso. Vamos a ello. Venga, pues arrancamos de nuevo nuestro sistema operativo. Esto es una imagen un poquito más completa, contiene, bueno, pues algunos programas bajo MS2, los archivos de instalación de Windows 3.1 en japonés y luego también algunos drivers. Vamos a hacer un dir /o /e y mostramos los directorios. Tenemos ahí nuestro directorio de 2 en japonés. Luego tenemos un directorio de Acrobat 3, estos son los archivos de instalación de Acrobat Reader para Windows 3.1, que luego lo vamos a instalar para ver si funciona. Es un ejemplo de programa que, bueno, pues que no está en japonés, para ver si funciona bajo ese Windows. Tenemos el administrador de archivos bajo 2, Xtree Gold, Word para 2, los archivos de instalación, a ver si podemos llegar a instalar Word en español bajo MS2. Tenemos luego los archivos de instalación de Windows 3.1 en japonés, un juego que es Prince y una carpeta con diferentes drivers. Bueno, vamos a probar primero Xtree Gold. ¿Qué es lo que pasa cuando arrancamos algunos programas bajo MS2 en este entorno gráfico en japonés? Bueno, pues el Xtree Gold, fijaos, no funciona, ¿vale? Arranca, intenta arrancar y se queda colgado y no hay manera de hacerlo funcionar, ¿vale? Bueno, pues en el PC se queda totalmente colgado y no me queda más remedio que reiniciar. Pues reinicio. Bueno, volvemos aquí de nuestro reinicio y ya veis que esta es una de las pegas, ¿no? Bueno, este programa no funciona bajo este 2 en japonés, pues sí funciona si cambiamos al modo americano y nos metemos dentro de Xtree Gold, vamos a meternos dentro, pues veis aquí cómo funciona perfectamente y además tenemos ratón, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es un ejemplo de una de las pegas que nos podemos encontrar. No sé si hay manera realmente de solucionar eso cambiando algo en el autosec.bat o config.sys, o si no, bueno, pues tenemos que cambiar al modo de texto no gráfico y trabajar así. Bueno, vamos a cambiar al modo otra vez en japonés, venga, y vamos a intentar instalar Word a ver lo que pasa, ¿vale? Word 2 y le damos a instalar. Este es un Word en español de MS2. Pues fijaos lo que ocurre, el instalador arranca, pero realmente no vemos lo que pasa. Si le damos al intro, pues vemos que el programa realmente está corriendo, pero no es capaz de mostrarse en modo gráfico, ¿no? Bueno, pues tampoco funciona. Tendríamos que salir de aquí, a ver si puedo salir de alguna manera. Bueno, y si no, vamos a reiniciar. Y lo que tendríamos que hacer si queremos usar Word, pues es instalarlo directamente en modo americano, ¿no? O inglés. Venga, pues nos vamos al modo inglés, nos movemos, Word 2, le damos a instalar. Y aquí sí que arranca, fijaos, ¿vale? Realmente el programa estaba funcionando, si os dais cuenta ahí aparece la ventanita que aparecía antes, ¿no? Pero es imposible, o sea, no funciona. Vamos a instalar el Word rápidamente, vamos a acabar y en principio ya está. Vamos a meternos dentro de Word y en modo de texto funciona y nuestro ratón también. Podemos ir a modo gráfico de Word, si pinchamos aquí en preferencias. Estamos trabajando bajo modo de texto de MS2, pero podemos cambiar a modo gráfico Word, eso sí que es posible, ¿no? Bueno, pues fijaos aquí cómo cambiamos a modo gráfico. Vamos a probar ahora a ver si podemos arrancar Word desde el modo japonés. Nos vamos al modo japonés, arrancamos Word y sí funciona, ¿vale? En modo gráfico sí que funciona. Bueno, pues tendríamos, fijaos, es otro ejemplo de otra cosa que nos puede pasar. Tendríamos que instalarlo desde el modo de texto y luego ya arrancarlo desde el modo gráfico. Y aquí podemos abrir, vamos a ver si podemos abrir aquí desde Word un archivo en japonés. Venga, pues este de README en japonés. Bueno, pues no nos muestra, fijaos, los caracteres en japonés. Bueno, pues esto es una pega que nos podemos llegar a encontrar, ¿no? Que estamos trabajando en japonés, el programa funciona y arranca en modo gráfico,
pero no nos muestra los caracteres en japonés. Bueno, pues con este no podríamos trabajar en japonés, tendríamos que buscar una versión japonesa. Bueno, vamos a salir de aquí, seguimos trabajando en modo japonés, pero como habéis visto, el modo gráfico del Word no es capaz de mostrarnos los caracteres en japonés. Bueno, ¿qué más? Podemos probar un juego, ¿nos funcionarán los juegos? Venga, pues vamos a ver. Nos metemos dentro del Prince of Persia, solo he traído un juego, este es un juego que trabaja en modo real. Pues como veis funciona perfectamente, utiliza sonido Sound Blaster y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues este es un ejemplo de juego que sí que funciona. Es decir, algunos programas funcionan y otros programas no, pues dependiendo del tipo de programa, ¿no? Del que nos encontremos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a meter dentro de nuestra carpeta de Windows 3.1 en japonés y vamos a proceder a hacer la instalación de Windows 3.1 en japonés. Yo creo que en cuanto a 2 y los programas que corren bajo 2, pues no vamos a ver mucho más, ¿no? Sería cuestión de ir probando software y algunos funcionarán, otros no, otros tendremos que instalarlos en modo texto para luego poder trabajar y bueno, o si no, algunos pues tenemos que utilizarlos directamente en modo texto normal y corriente. Venga, pues vamos a empezar con Windows. Venga, pues vamos a proceder a hacer la instalación de Windows 3.1 en japonés. Escribimos Setup, le damos al intro y comienza la instalación. Llegamos a la pantalla de bienvenida. Aquí estamos viendo, bueno, pues un poquito el idioma, ¿no? Japonés, tenemos aquí un montón de escritura hiragana, también tenemos katakana y veo algunos por abajo, algunos caracteres también kanji, ¿no? Esta es la pantalla de bienvenida. Yo os voy a ir intentando contar un poquito las pantallas en qué consisten. Si habéis trabajado con Windows 3.1, pues son las mismas de siempre, pero evidentemente en japonés, ¿no? Aquí en la pantalla de bienvenida tenemos la opción de mostrar la ayuda presionando F1, a esto tenemos la ayuda evidentemente en japonés. Luego tenemos la opción de seguir con la instalación presionando entrar y F3 salir. Venga, pues le damos al intro y llegamos al modo de elección de instalación de Windows. Podemos hacer una instalación en primer lugar estándar o en segundo lugar personalizada. No vamos a elegir personalizada porque si no vamos a pasar por más pantallas y va a ser más complejo, ¿no? Nos vamos a la primera opción y le damos al intro. Bueno, ahora tenemos que elegir el método de introducción de teclado. Al igual que hemos visto en MS2, esto nos permite elegir qué tipo de teclado físico tenemos, ¿no? Tenemos un teclado en inglés, entonces vamos a elegir la opción de espacio, inglés 101 teclas. Si tenéis un teclado en japonés, porque estáis utilizando una máquina japonesa, tenéis esa suerte, bueno, pues podéis utilizar cualquiera de los dos métodos de teclado que están ahí, que son el 106 y el AX. Y eso se hace presionando diferentes teclas del teclado, que yo como no las conozco pues tampoco sé decir cuáles son, ¿no? Pero tendríamos que presionar una tecla diferente para el método 106 y otra tecla para el método AX. Bueno, le damos al espacio y comienza lo que es la copia de archivos en fase no gráfica. Como hacemos una instalación desde disco duro, pues esto tiene que ser rápido, ¿no? Si queréis hacer la instalación desde disquete también podéis hacerlo, os dejaré como siempre en la descripción del vídeo los enlaces, ¿no? Con las imágenes de disquete, y si queréis hacerla desde disco duro, pues lo que hacéis, ahí lo estáis viendo, es descomprimir todos los archivos a una carpeta y copiarla a vuestro disco duro, como hacemos siempre cuando hacemos instalación desde disco duro de Windows, ¿no? Bueno, llegamos aquí a la fase que es la fase gráfica. Aquí nos pide el nombre de usuario y aquí por primera vez vamos a tener que utilizar el método de introducción de teclado. Bueno, fijaos aquí, si le damos a las teclas que hemos dado antes en MS2 de Alt Graphics y la contrabarra, nos aparece y nos desaparece esa barrita que veis ahí abajo con botoncitos. Esta barrita es la barrita que nos va a permitir meter caracteres en japonés. El botón que más nos interesa, tenéis aquí una ayuda a la derecha, pero está en japonés, si le pulsamos pues vemos ahí una ayuda, ¿no? No nos va a servir para mucho. Es el botón tercero. El botón tercero nos permite cambiar entre escritura hiragana, es este símbolo que está aquí, entre escritura katakana y entre escritura en latín o en cristiano. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Si escribimos en hiragana y ponemos Luigi, bueno, pues nos escribe Luigi en hiragana. Ahí lo estáis viendo, podéis dejar ese nombre de usuario si queréis, ¿no? En japonés. Podemos darle a katakana y nos escribe evidentemente con otros caracteres, ahí lo veis. Y podemos también escribir, bueno, pues en latín, ¿no? Ponemos Luigi, fijaos, es una escritura en modo gráfico, ¿no? No es caracteres ASCII, pero pone Luigi. Bueno, pues esta es la barrita que vamos a utilizar. Me diréis, bueno, ¿y estos botones que están aquí para qué sirven? Pues sirven en principio para cambiar más cosas del método de introducción o de la selección de palabras de ese método, pero yo no he logrado averiguar en qué consiste. Luego vamos a intentar verlo en Windows, pero que ya os digo que yo no he logrado averiguarlo, ¿de acuerdo? Bueno, le damos al intro, continuamos con la instalación de Windows, nos vamos aquí a la ventana y le damos al intro. Bueno, aquí nos dice que si
que es una ventana de confirmación para meter ese nombre o cambiarlo. Si le damos a la C, lo cambiamos, si le damos a C continuar y o cambiar o algo así. Le damos otra vez al intro, ¿no? Bueno, ya comienza lo que es la fase de copia de archivos en fase gráfica. Fijaos ahí que los archivos aquí aparecen con su nombre pues en cristiano, ¿no? También aparece por aquí un Microsoft Windows 3.1 y luego, bueno, pues los caracteres en japonés. Bueno, esto tampoco tiene que tardar mucho, vamos a esperar a que termine. Venga, y una vez que termina de copiar, nos permite elegir en esta ventana la impresora. No vamos a instalar ninguna impresora, tenemos que pulsar el botón segundo que está aquí, que es cancelar. Venga, pues cancelamos y ya empiezan a aparecer los primeros iconos y los grupos de programas, ¿no? Todo en japonés, evidentemente. Bueno, pues reiniciamos, o le damos a Windows o nos vamos al MS2. Aquí no hay botoncito de reinicio, pues vamos a meternos aquí en el botoncito de Windows. Entiendo que esto nos iniciará Windows, ahí lo veis. Y entramos en Windows ya en japonés. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aprender un poquito a configurar las cosas que nos quedan por configurar. Ahora mismo estamos trabajando, aquí lo estáis viendo, con la VGA, los drivers básicos, y lo que vamos a hacer va a ser instalar los drivers de esta tarjeta de vídeo que trae este PC, que es una chip Santex, y que curiosamente, bueno, pues como os he comentado, este PC es totalmente compatible con Windows 3.1 y tiene drivers, ¿no? Vamos a cambiar los drivers gráficos y vamos a instalar también los drivers de sonido. Bueno, los drivers de sonido los vamos a meter aquí en panel de control, luego vamos a ver un poquito los grupos de programas, ¿no? Vamos aquí a los controladores de sonido. Yo me sé evidentemente los iconos, me guío por los iconos porque no entiendo nada de japonés, ¿no? Venga, le damos a la A de añadir y seleccionamos una Creative Lab Sound Blaster 1.5, le damos a OK. Aquí tenemos que meter la dirección de los archivos de instalación de Windows 3.1 en japonés, le damos a buscar. Nos vamos a nuestro disco C, yo los tengo como os he comentado, los archivos de instalación, ya lo habéis visto. Le damos a OK, y nos pide la dirección de puertos 220 y RQ5. Venga, pues le damos a OK, nos pide reiniciar. Venga, pues reiniciamos. Y ahí oímos, bueno, pues el sonidito de nuestro Windows. Bueno, ¿qué nos queda? Nos quedan los controladores gráficos. Los controladores gráficos los tengo en la carpeta de drivers. Bueno, fijaos aquí, si nos metemos, pues todos los menús evidentemente están en japonés. Y no hay mucho kanji, si os dais cuenta. Hay algo, ¿vale? Pero la mayoría de las palabras yo creo que están en hiragana. Bueno, sí que hay kanji, no sé. Es una mezcla, ¿no? Porque ya os he dicho que los japoneses, curiosamente, utilizan, bueno, pues los 3 métodos de escritura. Pero se ve mucho hiragana y yo creo que también hay mucho katakana. Claro, aquí hay mucha palabra técnica, ¿no? En Windows. Y entonces ya os he comentado que las palabras científicas y ese tipo de cosas muchas veces se escriben en katakana, ¿no? Palabras derivadas de otros idiomas y tal. Bueno, nos vamos a nuestra carpeta de drivers y aquí en drivers pues tengo los drivers de vídeo, ¿no? Estos son los drivers de vídeo de la tarjeta que están en idioma cristiano. Venga, pues le damos al setup. Fijaos que nos arranca el setup, elegimos español, le damos a la D. Veis cómo estamos viendo pues caracteres en españoles, ¿no? Venga, o directamente instrucciones en español, le damos a una tecla. Seleccionamos, esto es una instalación de drivers, por supuesto, esto de aquí, bueno, pues dependerá de vuestra tarjeta gráfica o de vuestra tarjeta de sonido, estos son los drivers para este PC, ¿no? Venga, le damos a finalizar, si no tenéis drivers, pues tendréis que utilizar los drivers gráficos VGA estándar. Venga, le damos, vemos ahí cómo se instalan los drivers. Pues ya hemos acabado, salimos de aquí, decía salir, sí, cerramos la ventana. Yo me guío por las letras estas de aquí, no os penséis que me sé los menús ni que entiendo japonés, ¿no? Nos vamos al panel de control y ahora aquí tenemos, bueno, pues nuestro icono de Chips and Text, nos metemos dentro. Fijaos que aunque el software este de aquí está en español, bueno, pues nos aparecen las cosas en japonés, ¿no? Hemos elegido la instalación en español, pero eran las instrucciones, luego el propio software está en japonés. Bueno, elegimos la resolución que tiene este PC, que es 800x600, es 32.000K, yo creo que profundidad de color es suficiente. Elegimos aquí en DPI lo que es, esto sí que me lo conozco, ¿vale? Porque he estado trabajando con estos drivers muchas veces. Fuentes largas, le damos a OK, tenemos que reiniciar, entiendo que será este botón. Y ya trabajamos con una resolución VGA, ¿de acuerdo? VGA, Super VGA 800x600 y con una profundidad de color adecuada. Bueno, quería enseñaros esto. Voy a organizar todos estos iconos y todas las ventanas para ver todos los grupos de programas abiertos aquí y tenerlo todo organizado.
Y lo que vamos a hacer luego, pues vamos a ver si funciona nuestro Acrobat Reader, que es la única aplicación que he traído bajo Windows 3.1, y vamos a ver cómo introducir caracteres en japonés. Dame un momentito y volvemos. Bueno amigos, pues ya hemos vuelto, he organizado las ventanas, he cambiado también un poquito el tema de colores y he instalado el Acrobat Reader, ¿vale? El Acrobat Reader se instala perfectamente. Vamos a probarlo lo primero y así nos quitamos de en medio esto de las aplicaciones. Bueno, esto es una aplicación en español, ¿funcionará? Pues en principio debe funcionar, ¿de acuerdo? Cualquier aplicación que instalemos en Windows 3.1, aunque sea en otro idioma, pues tiene que funcionar. Vamos a abrir un archivo, Acrobat PDF, y aquí estáis viendo pues nuestro archivo PDF en idioma español que funciona perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que fijaos que aunque los menús están en español, porque esta aplicación es una aplicación en español, pues algunos caracteres, por ejemplo los acentos, no los representa bien en el menú, ¿no? Buscar, entiendo que esto será más, aquí gráficos, bueno, pues puede haber errores de ese tipo, menú, ¿no? Con acento en la U. Los acentos no los representa correctamente, pero el software está en español y funciona correctamente. Bueno, vamos a cerrar aquí y vamos a empezar a ver un poquito los grupos de programas que tenemos aquí, ¿no? Y los menús. Bueno, los menús no los vamos a ver, son los mismos de Windows 3.1. Aquí tenemos el menú de ayuda, el menú para trabajar con las ventanas y los grupos de programas, menú de opciones para organizar iconos y tal, y el menú de archivo, ¿no? Bueno, vamos a ver solamente un ejemplo. Por ejemplo, si le damos a la N y siempre, bueno, si os queréis guiaros por las letritas, esto es la N de nuevo, pues podemos darle aquí, se nos abre la ventanita para crear un nuevo elemento o un nuevo grupo de programa, group. Esto está en inglés, evidentemente, las letras proceden del inglés, ¿no? Pues si le damos aquí a grupo y le damos a OK, nos va a pedir un nombre de grupo, vamos a poner Luigi, le damos a OK y nos crea un grupo nuevo, ¿no? Pues de esta manera podemos ir creando cosas. Venga, cerramos. Bueno, tenemos aquí nuestra ventana de grupos principal. Aquí no hay nada especial ni nada nuevo. Tenemos pues el administrador de archivos, el panel de control, así como más interesante, la ventana de 2 y el icono para configurar nuestro sistema. Esto lo hemos utilizado antes, ¿no? Bueno, este de aquí para poder pues, cargar nuestros drivers de sonido, aquí los estáis viendo, y también cambiar la configuración de nuestra tarjeta de vídeo. Aquí dentro de lo que es panel de control tenemos las opciones típicas, no cambia nada, pero tenemos aquí un icono que es muy importante y que sí que es bueno, pues único de esta distribución en japonés, que es el icono de configuración del método de entrada. Vamos a meternos dentro y lo vamos a probar. Bueno, si pinchamos aquí tenemos tres métodos de entrada, que son el método de entrada sin japonés. Si pinchamos esta primera opción no vamos a poder escribir japonés, ¿de acuerdo? El método que viene por defecto en Windows 3.1 es el MS-IME, que es la barrita que hemos visto antes. Vamos a pulsar aquí, le damos a OK, y si le damos a Alt Graphics y contrabarra, pues fijaos que nos aparece la ventanita esta flotando, que es el método de introducción MS-IME, ¿de acuerdo? Pero tenemos también otro método de introducción, vamos a meternos dentro, que lo hemos visto realmente, que es el MS-Kanji. Si pinchamos aquí y le damos a OK, y le damos a contrabarra Alt y Alt Graphics, pues fijaos lo que nos sale. Nos sale la barra que teníamos heredada de MS2. Esta es la barra que hemos visto en MS2 y trabaja de la misma manera, exactamente igual, ¿no? Bueno, pues esos son los tres métodos de introducción que tenemos bajo Windows. Únicamente en cristiano, el MS Kanji y luego el Kanji, o como lo llama aquí. Sí, MS Kanji y luego MS IME, ¿de acuerdo? Normalmente por defecto MS IME. Y nos da la posibilidad aquí, bueno, pues de introducir un método de introducción extraño a través de unos drivers de disquete. O sea que también podemos llegar a introducir otro método diferente, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar como MS IME, el Kanji ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir y ya está, le damos a OK. Bueno, aquí no tenemos más, vamos a bajar la barrita y luego lo vamos a probar un poquito. Tenemos las opciones regionales, evidentemente todas en japonés, ¿no? Bueno, cerramos aquí. Tenemos nuestro grupo de programas, estas de aplicaciones de Microsoft, pues el Microsoft Antivirus, evidentemente con entorno Windows y bueno, pues en japonés también, ¿no? Bueno, no vamos a ver nada de esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos los accesorios. Bueno, los accesorios son exactamente los mismos. Tenemos el Write, tenemos el Notepad, el Paint, el reloj, la calculadora, ¿no? Las grabadoras de sonido. Y llama la atención este icono que está aquí, que es único de esta distribución y que yo creo que también existía en la distribución en chino, creo recordar, que es un editor de iconos. Bueno, pues curiosamente, esta distribución en japonés, vamos a abrirlo, tenemos unas paletillas por aquí que podemos ir moviendo por la ventana. Bueno, pues nos trae un editor para editar iconos, archivos.ico. Vamos a darle a nuevo.
Podemos elegir, bueno, pues lo que es la calidad de color y el tamaño. Venga, pues lo dejamos por defecto. Fijaos, aquí nos aparece una paleta y bueno, pues podemos ir editando nuestros iconos, ¿no? Esto yo creo que es un bug, esta línea que acaba de aparecer ahí. Y aquí vemos en algún lado donde está, aquí, el resultado del icono, ¿no? Ahí estamos viendo el resultado del icono. Bueno, pues fijaos aquí. Y en cualquier momento podemos salvar nuestro icono con extensión .ico y utilizarlo luego pues para los grupos de programas o para lo que queramos bajo Windows. Bueno, pues una aplicación muy curiosa que las distribuciones estándar pues no traen, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos los juegos, el solitario, pues esos son los juegos de siempre, no tienen mucho misterio, y el buscaminas, ¿vale? Buscaminas, aquí lo estáis viendo. Bueno, tenemos luego lo que son la configuración de los métodos de entrada. Hemos visto que aquí en el panel de control podemos configurar el método de entrada diferente, pues para sacar diferentes barras y poder entrar caracteres en japonés. Pero ese método de entrada se puede configurar, o al menos el método MSIME, ¿no? Si pinchamos aquí, bueno, pues nos aparece esta ventana complejísima que yo no he logrado averiguar para qué sirve, por supuesto, con un montón de opciones, y entiendo que serán pues los tipos de codificaciones en japonés, y tienen un montón de desplegables y un montón de opciones que no tengo ni idea de cómo se utilizan, ¿no? El GIS creo que es el método de traducción que utiliza de manera interna el driver y tal. Bueno, pues yo qué sé. Trasteando aquí, pues el japonés lograría introducir todos los caracteres disponibles en su idioma, ¿no? Entiendo yo. Bueno, muy curioso esto. Tenemos el mapa de caracteres. Bueno, los mapas de caracteres traen mapas de caracteres normales y corrientes. Fijaos, Courier, únicamente con caracteres en latín. Pero si nos vamos aquí a un mapa de caracteres en japonés, iba a decir chino, pues tenemos aquí todos los kanjis o lo que sean estos, ¿no? Entiendo que habrá kanji, entiendo que habrá hiragana por algún lado. No tengo ni idea cómo se manejan ni dónde están los mapas de caracteres de los diferentes métodos de escritura, pero es que fijaos la cantidad de caracteres que hay aquí, ¿no? Y encima es que hay varios. Hay varios mapas. Bueno, una barbaridad, ¿no? Imaginaos lo que es esto. Yo es que alucino con esta lengua, la verdad. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, pues tenemos esto, que es un icono que nos permite crear, vamos a darle a nuevo, bueno, pues nuevos caracteres japoneses, ¿vale? Esto nos permite crear caracteres japoneses. Aquí veis el carácter, fijaos. Bueno, yo no tengo ni idea de cómo construir un carácter japonés, por esto parece japonés, ¿no? Y no sé cómo se maneja el programa tampoco, pero se puede guardar. Y guardarlo, entiendo yo, esto dentro de un mapa de caracteres, que tampoco entiendo muy bien esto cómo funciona. Parece complejo, ¿no? Hay que escribir aquí unos números o algo, y simplemente esto entiendo yo que se quedará guardado dentro de un mapa de caracteres para luego poder utilizarlo, igual que los mapas que hemos visto antes, ¿no? Pues esto es para crear nuevos caracteres japoneses. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a meter ya con el método de entrada y vamos a ver cómo introducir caracteres japoneses en nuestros editores de texto. Venga, pues vamos a empezar a escribir. Nos vamos a meter dentro del Write. Yo creo que lo vamos a ver mejor con este editor de textos. Para sacar la barra de introducción de idioma, acordaos al Graphics, contrabarra al igual que MS2 y nos aparece nuestra barrita de MSIME. Si queréis utilizar MS Kanji, pues cambiáis el método de introducción en el panel de control. Acordaos cómo se hace, ¿no? Pero ya que vamos a trabajar con Windows y este es el método por defecto, pues vamos a ver este método. Bueno, pinchando aquí en el tercer botón, pues cambiamos el método de introducción. Ahora mismo trabajamos en latín. Vamos a poner aquí un tamaño de letra un poquito más grande. Vamos a pinchar y poner aquí, pues yo que sé, 28 para verlo más grande, porque si no, no lo vais a ver. Y si escribimos Luigi, pues veis aquí cómo escribimos en caracteres cristianos, ¿no? Bueno, vamos a meternos aquí con hiragana. Pinchamos en el botoncito, cambiamos al símbolo este que parece una arroba rara, ¿no? Japonesa. Bueno, pues es nada más que escribir en Romaji, como hemos hecho antes en MS2, las palabras que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a escribir Nihongo. Venga, Nihongo. Bueno, pues veis ahí cómo se escribe en hiragana. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos cambiar a kanji dándole al espacio. Si le damos al espacio y nuestra palabra tiene evidentemente traducción en kanji, cambiamos a kanji, ¿no? Bueno, y curiosamente podemos darle a las teclitas de arriba y abajo y buscar palabras parecidas. Si le damos hacia abajo, nos aparece un desplegable, fijaos aquí, y podemos llegar a cambiar, ¿no? De hecho, estas dos palabras que están aquí, bueno, estas tres, las hemos visto cuando hemos introducido esta misma palabra bajo MS2. Esta es la forma que os he puesto antes en la imagen de las palabras, ¿no? Que te contenía varias palabras traducidas. También hemos visto esta y hemos visto esta que era un poquito diferente. Es nada más elegir la palabra, le damos al intro y ya se queda metida nuestra palabra en japonés, ¿no? En kanji. Bueno, vamos a escribir otra palabra en hiragana, sayounara.
siempre hay que escribir en Romaji y él hace la traducción a hiragana. Bueno, pues ahí estáis viendo cómo se diferencia ese método de escritura del kanji. La verdad es que una vez que te acostumbras, pues no tiene nada que ver, ¿no? Son totalmente diferentes los trazos. Bueno, algunas palabras en hiragana que son un poquito más largas, vamos a darle. Bueno, pues tienen, ahí lo veis, introducciones diferentes. Podemos llegar a cambiar lo que son algunos caracteres. Fijaos aquí, nada más se cambian algunos caracteres de kanji, los de la izquierda, pero el hiragana de la derecha se mantiene. Es curioso esto, ¿no? Vamos a meter otra más. Vamos a poner Konichiwa. Venga, Konichiwa. Bueno, pues esto es Konichiwa. Vamos a darle. Fijaos aquí, al darle, pues cambia el kanji, pero únicamente la primera parte, y aparece un desplegable, ¿vale? Con las flechitas y podemos cambiar la primera parte. Y si nos vamos a la derecha, podemos cambiar también la segunda parte y mezclar ahí caracteres kanji con hiragana. Es curiosísimo esto, la verdad. Bueno, incluso aparecen números, no sé qué significa eso. Bueno, pues estas son las palabras, ¿vale? Estamos viendo ahí palabras, vamos a poner otra vez Konichiwa. Bueno, pues ahí vemos, ahí podemos transportar nuestra palabra con el ratón si no hemos acabado de darle al intro. Vamos a darle al intro. Bueno, pues tenemos aquí kanji, tenemos aquí hiragana y vamos a escribir con el otro tipo de escritura que es el katakana. Para eso tenemos que cambiar, ¿vale? Nos vamos aquí a la barrita y pinchamos en el simbolito de katakana. Y ahora pues escribimos palabras en katakana. Acordaos que katakana era un método de escritura para palabras científicas, nombres propios o palabras que vienen de otros idiomas. Bueno, pues vamos a utilizar un par de palabras, vamos a escribir, ¿no? Que son computa. Computa viene del inglés, o bueno, del computador, no sé si eso es una palabra francesa, me parece, pero tiene su traducción, ¿no? Al inglés y también luego al español. Bueno, pues escribimos en Romaji, evidentemente, con piuta. Y si os dais cuenta, pues este es otro método de escritura totalmente diferente. La verdad es que una vez que te acostumbras, es cierto que se diferencian. Fijaos que los trazos de katakana son como mucho más angulosos, ¿no? Estos son como más suaves y más redondeados y el kanji pues parece chino, ¿no? Bueno, pues aquí vemos los tres idiomas diferentes. Vamos a meter, bueno, métodos de escritura. Vamos a meter aquí otra palabra más en katakana, que hemos escrito poco katakana, que es helado. Ice cream, pues es una palabra inglesa y tiene su traducción en katakana, que es aisu. Bueno, pues si ponemos aisu, pues ahí estamos viendo helado en japonés. En katakana, evidentemente, porque esta palabra ya os digo que proviene del inglés, ¿no? Ice cream, aisu. Bueno, amigos, pues yo creo que poco más. Es muy curioso realmente ver cómo se introducen palabras en japonés. Hemos aprendido un poquito los métodos de escritura, menos por encima en qué consiste en la teoría. Entiendo que lo he explicado más o menos bien. Si he cometido fallos muy gordos o he metido la pata y os he explicado cosas que no tienen sentido, pues me lo ponéis en los comentarios si sabéis japonés. A mí me flipa esto, ¿vale? Me parece increíble que realmente, bueno, pues haya tres métodos de escritura diferentes y que realmente con una barrita, bueno, pues se puedan llegar a introducir un montón de caracteres y de métodos de escritura diferentes, ¿no? Estos dos caracteres que están aquí, o estos dos botoncitos, la verdad es que no he logrado averiguar en qué consisten. He intentado hacer pruebas y no me ha aclarado en absoluto. No parece que cambie mucho, entiendo que a lo mejor, pues, no sé, cambiará el método de escritura o las palabras que van apareciendo en el listado. La verdad es que no lo sé, me hubiese gustado entenderlo. Pero claro, ¿cómo se busca esto? ¿Vale? He intentado utilizar la IA también para que me lo explicase, pero no ha habido manera de encontrarlo. Esto debe ser más complicado de lo que aparece. Bueno, el resto de cosas, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de cómo trabajar con MS2 en japonés. No lo he dicho, creo que no lo he llegado a comentar. La versión esta de aquí en japonés 620 es la versión, lo podéis encontrar como MS2 620/V. ¿De acuerdo? /V significa que es la versión japonesa. Y luego hemos visto cómo instalar Windows 3.1 en japonés, hemos visto también las pegas que nos podemos encontrar trabajando con diferentes programas en DOS y bajo Windows, y hemos visto cómo introducir caracteres en los dos sistemas. Pues nada, espero que os haya gustado. A mí me parece esto, bueno, un flipe. Intentaré traer, bueno, pues también Windows en otros idiomas. Vamos a traerlo también en árabe. Y bueno, pues yo que sé, si también en hebreo, los idiomas que nos vayamos encontrando más extraños, a ver qué tal funcionan. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo.